Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición del Portal del Villegas del día viernes. Una cosa antes. Bienvenidos a los visitantes que están llegando a este canal de Argentina, Perú, Estados Unidos, Francia, Brasil, Bolivia y Colombia y algún otro país que se me escapa en este momento. No son millones, ni siquiera son miles, son un puñado, pero igual muy agradecido por su visita. En tiempos más normales trataremos de hacer un programa donde haya un poquito más de actualidad internacional, más allá de la que trato acá, que suele concentrarse en los temas más calientes, como son el enfrentamiento de esta nueva guerra fría entre Estados Unidos, ahora entre Estados Unidos y China. Parto con los temas nacionales chilenos. La Corte Suprema rechazó de plano el recurso que presentaron algunos intentando que Celestino Córdoba, que fue condenado por el crimen de los Luxinger, por su participación, fueron muchos los que estuvieron ahí, el recurso para que cumpliera sentencia en su casa, en su comunidad. O sea, que dejara de cumplir una sentencia, básicamente. ¿Quién iba a estar ahí dentro de una comunidad mapuche vigilando que no pusiera un pie fuera de la casa? Absurdo. Y se rechazó completamente. Se dieron argumentos contundentes. Uno de estos argumentos que dio uno de los magistrados es que no tiene sentido, sería completamente absurdo que una persona, por ser de tal o cual etnia, en este caso mapuche, pero el día de mañana pueden emerger otras 40 etnias, todo el mundo pertenece a alguna etnia. Si no venimos de otro planeta, venimos de alguna etnia. A veces algunos no tienen muy claro cuál, o se han mezclado mucho, pero muchos venimos de una etnia bien específica. Entonces sería absurdo, dice este magistrado, que personas que están catalogadas como miembros de tal o cual etnia, entonces no van a cumplir con las condenas, se van a evadir de hecho todo lo que podríamos decir el aparato legal y judicial de una nación, porque pertenecen a un pueblo elegido. Dejémonos con esa historia. Lo curioso del asunto, y dejando de lado la resolución de la Corte Suprema, que es de una lógica impecable, no se puede discutir. Aquí no hay argumentos jurídicos para justificar que el señor Celestino Córdoba, que participó en la muerte de los esposos Luxinger que murieron quemados, vaya a disfrutar, porque eso sería de las delicias de su hogar y de su comunidad, en vez de estar cumpliendo condena. Lo curioso de todo este asunto, lo divertido y una muestra más de cómo se han dado vuelta las cosas en nuestro país y en todas partes, pero aquí centrémonos en Chile, cómo se han dado vuelta los criterios, los valores, las ideas, los conceptos, es que los partidarios de la causa mapuche, o sea, de la causa de la CAM, no digamos causa mapuche porque esto asume que el llamado pueblo mapuche está en masa detrás de la causa de la CAM, y eso es muy discutible. Jamás se ha investigado realmente qué piensa el más o menos millón de chilenos que aparentemente tienen alguna conexión relativamente directa con la etnia mapuche. Entonces, las personas que están participando en esa causa, como participan en todas, porque se compran todas las causas ahí por haber, suelen acusar a quienes resisten la acción de la CAM como racistas. Eso fue lo que le dijeron a las personas, a los civiles, que participaron en la expulsión de algunos mapuches que se habían tomado y destruyeron a la pasada varios municipios en el sur de Chile. En algún lugar de eso, no me acuerdo cuál de las comunas, pero es indiferente, los civiles participaron junto a carabineros para sacar a estas personas. Y entonces la izquierda, porque ¿quién otros podrían ser? La izquierda, que siempre encuentra una manera de culpar a otros, de cambiar, digamos, la identidad del culpable y la naturaleza de la culpa, dejó de lado el tema que un grupo de personas se toman y destrozan un lugar público, sino que se concentró en el supuesto racismo de estos civiles que participaron. Se habló entonces del racismo, que no se debe permitir el racismo, abajo el racismo. Yo argumenté el otro día que si aquí hay algún elemento racista en alguna parte en este conflicto, es por el lado de los mapuches. Son ellos los que quieren constituirse como Estado sobre la única base de su etnia. Eso es racismo. Es decir,
identificarse uno a sí mismo y junto con sus parientes, con los allegados, con los vecinos, como miembro de una etnia, no como miembro de una comunidad, no como miembro de un contrato político que es lo que es el ser ciudadano de tal o cual país. En el fondo es un contrato político y el tema de la etnia no tiene ninguna importancia. Por eso que los países pueden nacionalizar a gente de cualquier parte, porque la nacionalización no tiene nada que ver, o sea, el pertenecer a una nación, el ser parte de una nación, de un Estado, no tiene que ver con la raza, con la etnia, con ninguna de esas cosas. Entonces tenemos aquí una causa que alega como fundamento filosófico, antropológico, sociológico de su causa, el pueblo mapuche, que hay un grupo que tiene una determinada identidad que le daría derecho a tener un Estado propio, o sea, el nacionalismo del siglo decimonónico. Eso es más racismo que la actitud de los Wincas, me parece a mí, mucho más racista, porque aquí nos está diciendo, aquí hay unos chilenos, que pueden ser descendientes de mapuches o no, que viven en una determinada provincia, que está muy atrasada con respecto a otras provincias, y se presentan tales o cuales elementos de injusticia que hay que reparar. No, así no se presenta la causa Lacan, se presenta como una causa del pueblo mapuche, de la etnia mapuche, de la nación mapuche. Eso es racismo, etnocentrismo. En el caso más suave, nacionalismo. Pero los nacionalismos están siempre asociados a un supuesto pueblo, entidad muy sospechosa siempre. ¿Qué es lo que son los pueblos? ¿Qué es lo que son las etnias? ¿Cuál es su sustancia verdaderamente? Estamos hablando de un grupo de gente que tiene el mismo pool genético, la misma estructura animal, digámoslo así, biológica. Comparten una cultura centenaria o milenaria. No, ni siquiera ocurrió eso en Europa, donde uno podría tener más sospecha, más de que hay ahí grupos que pertenecen efectivamente, que tienen una identidad cultural siquiera. No es el caso, creo yo. Entonces se acusa de racista a estas personas y los que presentaron este recurso de amparo para que el señor Celestino Córdoba se fuera a reposar su condena a su casa y a su comunidad, donde habría hecho lo que se le daba la gana, es su condición de indígena. Es decir, cualquier otro chileno que participa en un crimen como el de Celestino Córdoba, calcado, a nadie se le ocurre, no habrían emergido estos elementos, estas personas, estos grupos, que aparte de ir a visitarlo como si fuera la Virgen María, a rendirle pleitesía, pretenden que tenga un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque es mapuche. Bueno, esto es absurdo. Es completamente absurdo. Es absurdo como son absurdas en Chile o en otras partes del mundo estas políticas que quieren basarse en identidades de ese tipo. Si no son étnicas, son culturales, son lingüísticas, que es un recetario, ese tipo de pretensiones políticas, es un recetario para la guerra civil, para los odios. Yo soy de tal raza y tú eres de la otra, por lo tanto somos enemigos mortales. Eso es lo que ocurrió en la historia. Pero hay muchos necios hoy en día que desconocen no solo la historia, sino que no saben sumar 2 más 2. Y sueñan en un mundo donde ocurren cosas contradictorias. Por un lado se fomenta con el ceño fruncido la identidad de este grupo y la identidad del otro, y por otro lado se ponen unas miradas piadosas y hablan del multiculturalismo, donde todos participamos de los más distintos credos y etnias, participamos en una comunidad y somos amigos, intercambiamos ideas y somos todos felices. Las dos cosas no pueden ir nunca juntas. Jamás. En esto estuvo la Corte Suprema impecable, no podía ser de otra forma. Pero no estuvo tan impecable en otra materia que voy a tratar, que tiene que ver con la Corte Suprema, y que fue expuesta por la señora Chevechik, que no tenía idea de dónde había llegado esta señora, que en algún momento fue muy protagonista en la noticia, esta jueza. Ahora es portavoz de la Corte Suprema, ese es su cargo. Y con respecto a la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donosa, que estarían presentando algunos parlamentarios, ella dijo que la Corte Suprema respeta el ejercicio de estos diputados. Los diputados tienen
la potestad, el derecho, la capacidad para iniciar acusaciones constitucionales. Pero, agregó la portavoz, o sea, no es ella en realidad la que está razonando así, es la Corte Suprema, no le encuentran fundamento. ¿Cuál es el fundamento de no encontrarle fundamento a la acusación constitucional? Bueno, a mí no me parecieron argumentos muy potentes, ni mucho menos. Aquí se acabó la lógica de la Corte Suprema. Primero dicen, fíjense, que en todo caso esto no fue decisión simplemente de Silvana Donoso, porque fue toda la comisión en la que ella participó la que le dio esta libertad condicional al asesino de Ámbar. En otras palabras, nos están diciendo, no es acusable, no es culpable de un pecado la señora Donoso, porque hubo otros que lo cometieron con ella. Yo no sabía que cometer un desacato, que hacer una tontería, que meter la pata, que quebrantar la ley o cualquier acto reprochable, deja de ser reprochable, punible, etcétera, si se lleva a cabo con otros. Y el acto reprochable aquí en este caso es que hayan dejado en libertad a un criminal. Y el segundo argumento está bastante pegado al anterior. Dice, y en todo caso, dijo, en la época en que esta libertad condicional fue otorgada, regía otra ley distinta a la que rige ahora. Pero tampoco me resulta muy convincente ese argumento, porque cualquiera que sea la diferencia en los procedimientos, en los protocolos jurídicos, el hecho concreto es que ese año, igual que cualquier año en que esto se hubiera visto, esta comisión tenía al frente una persona que había matado a 2 personas. Y había había ocultado su resto en un bidón. Eso es lo que tenía al frente. No me imagino ninguna legislación, ni la de esa época, del año en que dejaron libre a este criminal, o la de ahora, la del futuro, la del siglo XVII, en que pudiera condonarse o darle un beneficio a un criminal doble, no a un... Entonces, la explicación de la señora Chevchik, o sea, la explicación de la Corte Suprema, no tiene sustento. Están tratando de defender a uno de sus miembros, están haciendo una defensa corporativa, como siempre hacen en la justicia, como hacen todas las corporaciones, defender a los suyos, hoy por mí, mañana por ti, etc. Y dan argumentos que no se sostienen. Los repito, el hecho que haya no solo la señora Silvana Donoso, sino que otros hayan dado esa libertad condicional, solamente debiera significar entonces que la acusación constitucional debiera ser contra todos los señores de esa comisión que le dejaron en libertad condicional en ese momento. Debiera ampliarse la acusación, o lo que sea el recurso que utilicen. No es culpa de la señora Donoso, sino que simplemente la hace cómplice de otro en el mismo acto. Y segundo, repito, cualquiera que haya sido la diferencia entre la ley que rige ahora y la que regía entonces, parece difícil imaginar que la que regía entonces cegaba a tal punto el sentido común de los jueces para dejar en libertad a un criminal que luego mató de nuevo. Encuentro lamentable que la justicia o cualquier organismo esté más preocupado de defender a los suyos que de ver el fondo del asunto, que es el hecho de dejar en libertad a un criminal. No es primera vez que ocurre en Chile. No es primera vez que se deja en libertad a un tipo, o tipa, o niño a veces, supuestamente un menor de edad, pero por Dios, son menores de edad que buenos son para el cuchillazo a veces. Y se produce otro crimen. Y entonces no pasa nada. No pasa nada. Y si alguien intenta, como en este caso estos parlamentarios, iniciar una acción, como es una acusación constitucional, entonces se escandalizan, ponen el grito en el cielo. Pero si se escandalizaron con la subsecretaria de este ministerio de no sé qué cosa, ya ni me acuerdo, esta señora Bone, porque hizo algunos comentarios sobre esta cuestión. O sea, lo esencial para ellos no es que dejaron que suelte un criminal que mató, sino que es que nadie los puede tocar. Me parece pésimo. Permítanme pasar a mi primer bloque en comercial y parto con inviertanusa.cl, que les recuerda que en cuestión de muy pocas semanas, 2 semanas y media en este momento, se acaba la siguiente oferta exclusiva. Oferta exclusiva del Villega la llaman, por razones para mí absolutamente misteriosas, pero a lo mismo, como se llame. Terrenos en Florida, Estados Unidos, de 600 metros
650 metros cuadrados, con un valor que incluye los gastos operacionales de $25.000. Debe ser unos 20 millones. Esto se cierra, cuando me pasaron este dato, fue hace varios días, así que ahora ya no son 3 semanas, menos de 3 semanas, pongámosle 2 semanas, 2 semanas y media lo mucho. ¿Quiere usted participar de este negocio? Le voy a dar un teléfono para que usted tome nota. Por supuesto, usted podrá después repetir esta parte del video y tomar nota sin problema, sin apuro, pero se lo voy a dar despaciosamente. El teléfono es 56 93 29 36 783. Póngase en contacto haciendo uso de ese teléfono, porque la oportunidad la están pintando muy interesante. Por $25.000, un terreno de 600 metros cuadrados en Florida, Estados Unidos. Fuera de eso, recordemos que Invertanusa.cl le permite no solo entrar a este negocio, que la están dando, sino que a muchos otros. Tiene ofertas inmobiliarias de todo orden en todo Estados Unidos, terrenos, casas, departamentos, en fin. Tiene también ofertas franquicias, 3.500 franquicias para que usted coja dónde le gustaría invertir, en qué cadena, de qué cosa. Le da la posibilidad de abrir una cuenta corriente en Estados Unidos, en un banco norteamericano. En 2 semanas le tramitan eso. Y si quiere irse a vivir en Estados Unidos para hacer este negocio allá, estar allá vigilando sus asuntos, le van a conseguir una visa de residencia en su calidad de inversionista. Y para... Se me está yendo Notarios Press, estimados amigos. Notarios Press, ¿quiere usted terminar con las horas de espera en una notaría para sacar ese papel? Siempre hay un papel que sacar en cada año en nuestro país. Notarioexpress.cl. Entre a notarioexpress.cl. Ahí llena todo lo que necesita llenar para sacar un papel. Le van a pedir los datos para el papel que usted necesita. Paga ahí mismo. Esa información va a dar a la notaría más cercana a su casa o lo que usted eligió. Y rápidamente ese papel va a estar listo, firmado por el notario. Todo lo que usted tiene que hacer, en vez de ir a instalarse todo un día en la notaría, es ir unos minutos a firmar. Eso tiene que hacerlo en la notaría, es un requisito legal. Y retirar el papel, que ya está pagado, está firmado por el notario, está todo listo. Minutos, cuestión de minutos en vez de ser cuestión de horas. Fuera de eso, Notarios Press le ofrece un servicio de transferencia de vehículos sin pasar por el registro civil y contratos de arrendamiento con base notarial, que son mucho más fuertes y dan mucho más seguridad a las partes. Y Ozonium, amigos, otra empresa que está en la red, como cada vez más empresas, ya vamos a tocar ese tema más adelante. Ozonium es una empresa que sanitiza, desinfecta domicilios y recintos públicos, o sea, por ejemplo, una empresa, un negocio, un café, una peluquería, las cosas que están abriendo. Para los recintos de este tipo, recintos públicos donde llegan empleados, trabajadores, donde llega bastante gente, le ofrecen en arriendo estas máquinas que usted está viendo a mi izquierda. Usted las programa y en la noche, a la hora que usted decidió, emanan ozono. El ozono cubre todo el local, destruye todos los virus, todas las bacterias. A la mañana siguiente usted tiene su local totalmente sanitizado, sus trabajadores, empleados, los clientes pueden llegar tranquilos, usted también va a estar tranquilo. Se va a evitar problemas y va a ganar una ventaja comparativa con sus competidores. Porque usted va a poder decir, esta empresa, este café, este local está totalmente sanitizado y por lo tanto no hay ningún problema. Y para su casa, si usted quiere hacer el ejercicio de sanitizar con ozono su casa, Ozonium le va a mandar personal. Porque en las casas se emplea otro protocolo, pero el resultado es el mismo. Ozono destruyendo todos los gérmenes, bacterias, virus y desde luego el COVID-19. Les decía entonces que la Suprema, yo creo, a través de su portavoz, que tiene que decir lo que tiene que decir nomás, se equivocan esto y ahí emerge otra vez el viejo tema que se ha discutido tantas veces y es universal, supongo que es el de la defensa corporativa. A lo mejor en la privada le hacen algunas reconvenciones a estas personas de esa comisión que en aquel momento lejano, después se olvidaron del asunto. Vaya a saber uno cuántos más han liberado. Vamos, no nos centremos en este solo caso simplemente porque el que salió mató a otra persona. No sabemos si otros que han salido antes, durante o después del señor en cuestión son también personas peligrosas que cualquier día matan o roban
o asaltan, o lisian a alguien, o lo hieren gravemente, o cometen algún delito importante. Dependemos de, no sé, pues de la buena voluntad que tengan los beneficiados. Eso tiene que acabar de una vez por todas. Yo no puedo entender que un criminal, a alguien que mata a una persona, se le dan 27 años y luego a los pocos años, menos de la mitad de eso, se lo deja en libertad. Y comete un crimen, otro crimen. Esto ya está bueno ya. Yo no sé qué criterio humanistas, entre comillas, se han metido en un tema que tiene que ver simplemente con la protección de la sociedad. Las cortes de justicia, las cárceles y las policías no están para ser amorosos con los criminales, están para proteger a la sociedad. El criminal, por lo tanto, hay que encerrarlo, hay que retirarlo de la circulación. Eso es. Nadie los obligó a ser criminales. Así es que no se trata de una venganza, Lo único que falta es que me diga usted, señor Villegas, que es partidario de la pena de muerte. Sí, soy partidario de la pena de muerte. Que eso asegura que esa persona fue retirada de circulación. A mí no me vengan con tonterías humanistas en este caso, porque quien mata a otro, especialmente en eso, en un crimen de sangre, rompe todas las leyes y protecciones y derechos y criterios y valores de la vida en sociedad. El que asesina se declara un outsider, se declara un outcast, se declara un extranjero de la sociedad. Y por lo tanto no tiene derecho a existir, tal como yo lo veo. Pero por supuesto el criterio ahora es distinto. Pero aún con ese criterio distinto, sería bueno que se terminara con estas libertades condicionales tan generosas. Pasando a otro tema, estimados amigos, un tema positivo. El día estaba viendo una entrevista que se le hizo a un ejecutivo de Cencosud, que es una tremenda empresa, como ustedes saben, que llegó a una alianza con otra empresa que es bastante nueva, pero muchos de ustedes conocen porque la han usado su servicio, que es Corner Shop. Hoy en día está casi de moda porque se encargan cosas a Corner Shop para no salir a ninguna parte. Y es una alianza que tiene que ver con estos tiempos, una alianza que va a beneficiar a los consumidores porque, de acuerdo a este ejecutivo, los productos que reparta Corner Shop, que vienen de los locales, de las empresas de Cencosud, no van a tener un precio distinto, no va a haber un recargo, como hace ahora, obviamente, en forma razonable, si es un negocio. Corner Shop no va a existir, ellos se las van a arreglar de otra forma para hacer sus ganancias. Y es una muestra más de que esta crisis, como lo dijimos hace tiempo, y no soy el único, por supuesto, esta crisis de salud está, si bien no necesariamente creando cosas nuevas, quizás algunas, pero lo cierto es que está acelerando otras, acelerando el desarrollo de actividades que estaban ahí a medio morir saltando, como por ejemplo el teletrabajo, y acelerando la defunción de otras que estaban moribundas. Yo creo que va a acelerar la defunción de los medios de comunicación convencionales, y si no defunción, una nueva fase de achicamiento dramático, porque hoy en día incluso personas que no le daban mucha pelota a los medios digitales para entretenerse, ahora sí están haciendo un uso mucho más masivo. Se están produciendo un montón de cambios en el comercio. Es indudable que lo que antes era una actividad, digamos, un side show, como dice el norteamericano, un show lateral, una cosa secundaria, esto ya vender algunas cosas por online, pero en realidad nuestro negocio es que venga la gente aquí a la tienda. Eso está cambiando fuertemente. Muchas tiendas, muchas empresas que ahora uno las asocia con un edificio donde uno va a comprar y va por piso a piso y siempre esta musiquita de mierda que ponen siempre como música de fondo en todas estas cuestiones. Todo eso va a disminuir mucho. Porque la gente incluso que no se atrevía a usar online compras porque siempre tenían miedo que les iban a robar la tarjeta y que iba a pasar algo, se acostumbraron, se dieron cuenta que no hay más riesgos que salir a la calle y que a uno lo cogoteen, que es cómodo estar en la casa haciendo una orden en vez de tener que salir y estacionar y todo ese cuento. Se están produciendo aceleraciones que son positivas y que tienen efecto a todo nivel. Por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo ha sido bastante más complicado de organizar. Hay mucha gente que no tiene costumbre, hay gente incluso que no tenía un computador adecuado para meterse al internet, hay problemas a veces con las conexiones. Todas esas cosas existen y son complicadas, pero se van a ir resolviendo. Y fíjense ustedes lo que va a ocurrir. Va a ocurrir
que con un porcentaje sustantivo de gente que ya no esté moviéndose para trabajar, sino que lo haga desde su casa, van a cambiar no solo las costumbres, los modos de ser, van a aparecer nuevos valores, nuevas maneras de sociabilizar, sino que, por ejemplo, el tránsito en las ciudades va a disminuir considerablemente. Las ciudades van a ser lugares menos ruidosos, menos contaminados. Podemos avisorar un futuro en que, para ponernos en el caso extremo, pero que sirve como parámetro para imaginar el proceso hasta ese extremo, en que la gente no va a salir, más que cuando quiera ir a algún lugar a divertirse. Todo el trabajo, casi toda la actividad va a ser vía internet. Naturalmente va a haber desplazamientos, porque las cosas físicas se tienen que llevar de un lado a otro. Uno ordena una mercadería y la mercadería no se viene volando, digamos, por las ondas electromagnéticas. Alguien tiene que traerla. Pero va a disminuir mucho lo que podríamos considerar las rutinas estándar de la vida en la ciudad. Y muchas cosas más van a cambiar positivamente, van a generar tensiones. Hay muchas personas que van a tener que readecuarse laboralmente. Hay muchas personas que van a perder empleo. El empleado de mesón de muchas tiendas va a disminuir su número, van a ser menos necesarios, van a tener que readecuarse a otras actividades. Eso se tendrá que ir viendo, pero así funciona el progreso tecnológico, así ha funcionado siempre, produce trauma, produce pérdida, produce dolor. Algunas personas simplemente no se pueden adaptar nunca, pero ¿qué quieren que les diga? Esas personas eventualmente se retiran de la vida porque se mueren y vienen otras generaciones y así continúa la marcha. Y con dolores, con penalidades, con costos, pero así funciona. No hay manera de evitarlo y no hay por qué tratar de evitarlo tampoco. Porque haciendo la suma, la contabilidad, hay un desarrollo positivo. Esa es una de las cosas que podemos considerar como resultado de la pandemia, fuera de que en estos meses que ya llevamos el mundo, bueno, ahora ya está empezando a abrirse, pero en los meses en que el mundo estuvo muy parado, la naturaleza se ha recuperado en muchas cosas. En alguna parte leí que en estos momentos las concentraciones de CO2 en la atmósfera a nivel planetario son más o menos equivalentes a las que existían en los años 40. Puede que esté equivocado. Si estoy equivocado, alguno de ustedes me puede refutar, me puede dar la información con un mail. Pero no me cabe duda de que hay muchos procesos naturales que estaban en estado ya de crítico, que se han recuperado. Claro, vamos a volver a la actividad y otra vez vamos a empezar a presionar el medio ambiente, pero probablemente lo vamos a presionar menos porque, como les decía, van a haber cambios que van a ejercer efectos colaterales a gran distancia. Se producen efectos en cascada que te repercuten muy lejos y es probable que muchas actividades que ahora son muy lesivas para el medio ambiente, muy dañinas, disminuyan, por lo menos a menores. La gran noticia internacional del día fue que Estados Unidos, Israel, que Israel y los Emiratos Árabes Unidos, con la intermediación de Estados Unidos, ahí sí, reanudan sus relaciones diplomáticas y de todo orden. Eso es una buena noticia para el Medio Oriente. No es el primer país o grupo de países, en este caso Emiratos, que se restablecen sus relaciones con Israel. Ya estaban con relación hace rato Egipto, ustedes recordarán la ceremonia que hubo en alguna oportunidad hace muchos años con este presidente egipcio que después lo asesinaron. Pagó con su vida el ser razonable y tratar de acercarse y de cortar con el deseo, digamos, de las guerras permanentes con Israel, donde tampoco les iba muy bien. Y Jordania es el otro país que tiene relaciones diplomáticas y uno podría esperar que algún otro país, eventualmente, no sé cuál otro, pero algún otro podría entrar en esto. Esto, ¿como resultado de qué?, dirán ustedes. Bueno, hay muchas cosas que uno no sabe, que son de negociaciones secretas, oscuras, clandestinas. Otras tienen que ver con el miedo parido que muchos países árabes le tienen a Irán, que no es un país árabe, recuerden, es un país ario. Los iraníes son arios, no son árabes, no son semitas. Eso sí, son musulmanes, aunque además de eso están en otra parada musulmana que la mayoría de los demás países árabes. Miedo a Irán, también supongo que habrá influido al percatarse de una vez por todas, después de tantos años, que el conflicto permanente con Israel no los lleva a ninguna parte. Habrán algunos ofertones por ahí a la pasada. Se habló, Israel ha hablado, pero después le puso algunos paños fríos a eso el propio Netanyahu, de que el anuncio que tenían de instaurar la soberanía israelí en ciertos territorios que los palestinos consideran propios de un futuro Estado palestino, que eso lo va a mantener en suspenso, pero todavía está, dijo después, a las pocas horas, lamentablemente Netanyahu
no puede con su carácter. Eso está en suspenso, pero sigue sobre la mesa. O sea que hay como una cosa de que pórtense bien o vamos a volver a hacer un acto de soberanía en el Valle Jordán, del río Jordán, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, con todas las limitaciones que pueda tener, con todas las dudas que uno pueda tener acerca de cuánto va a durar esta relación, por el momento una buena noticia, considerando que al mismo tiempo que tenemos esta buena noticia en Medio Oriente, un poquito más hacia el oeste, en el Mediterráneo, emerge otro conflicto. Un conflicto que tiene además antecedentes de odios y animosidades mutuas de siglos, amén. Esta vez el conflicto es entre los turcos, Turquía, y Grecia, por una zona del Mediterráneo que Turquía y Grecia reclaman derechos exclusivos de aprovechamiento económico, donde parece que hay materiales muy importantes en el subsuelo marítimo. La cosa estaba en veremos, había disputa, y de pronto a los turcos se les ocurre mandar una nave exploradora precisamente para explorar sobre estos recursos. Y la nave exploradora no iba sola, sino que además en un acto muy provocativo iba rodeada por 6 barcos de guerra turcos. Entonces ahora los griegos desplegaron su propia flota. Y en cualquier momento estos dos países, que ambos son miembros de la OTAN, podrían agarrarse a los coscachos. Ahora, entre turcos y Grecia no hay mucha amistad, digamos. En algún momento en el pasado Grecia fue parte del Imperio Turco. Si nos vamos más para atrás, cuando lo que ahora es Grecia era parte del Imperio Bizantino, bueno, estuvieron luchando por décadas y décadas y décadas contra los turcos selyúcidas y después contra los turcos otomanos, que finalmente se tomaron Constantinopla en 1453. Hay una diferencia cultural, étnica, religiosa entre griegos que profesan, digamos, los que profesan una religión, el cristianismo ortodoxo, y los turcos que son musulmanes, los que profesan alguna religión, un odio parido, esa es la verdad. Y para más remate son países que están muy cercanos, separados en una parte, en lo que se llama, qué sé yo, están separados por distancias muy pequeñas. Vean ustedes el mapa. En algunos casos por estrechos mínimos. Entonces son vecinos que no se quieren y se topan todo el tiempo, y ahora se están topando por eso. Vamos a otra pausa comercial, estimados amigos, donde les voy a recordar a los señores y señoras que puedan tener o que tengan ya un conflicto laboral, que el estudio más especializado en esos temas y con reconocimiento internacional en Chile se llama GMS. GMS, por los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Son especialistas en temas laborales en todos sus aspectos y facetas, de un lado y del otro. Si usted quiere ir bien apertrechado jurídicamente a una disputa laboral, que son complicadas, hay mucha plata de por medio, hay muchas situaciones de por medio, más le vale ponerse en manos de GMS. No lo olvide, GMS. No recurra a cualquier abogado. Eso sí es un error fatal. Y para aprovechar sus mayores horas, su mayor número de horas en casa, cosa que probablemente va a continuar después que termine la pandemia, después de una borrachera de salida, la gente, creo yo, va a haber descubierto algunos, por lo menos un porcentaje, los placeres de hacer cosas en su casa. Y uno de esos placeres es aprender música o retomar estudios de música que alguna vez se abandonaron, y para eso está Gigena Online. Gigena Online, una academia de música online que le ofrece cursos de guitarra clásica, guitarra popular, voz, teclados, piano, órganos eléctricos, electrónicos, bajo eléctrico. Atención, jóvenes que os gustáis del rock, y siempre en el rock está metido o el jazz incluso, pero ahí usan más bien el contrabajo acústico, el contrabajo eléctrico. Cursos en la Academia Gigena Online. Entren ahí, pregunten, vean, conversen con el hombre que creó esta academia, y créanme, estos cursos online, yo he seguido varios cursos online
No ahora solamente, sino que mucho tiempo, cursos de historia, cursos de matemáticas más avanzadas, un montón de cosas, son como una a la vena, realmente. Y otro curso online, en inglés. ¿Quiere aprender inglés de una vez por todas? ¿Sí o no? Sí. Entonces, entrena inglés online, amigos. Entren a entrenainglés.cl para contratar un curso online. Créanme que funciona. Funciona. Va a aprender inglés al fin. ¿Tiene alguna duda? Mande un mail a coordinación@entrenainglés.cl y simplemente pregunte. Y antes de volver con lo que tengo acá, no olvide, señora y señor empresario, que si usted quiere mejorar la gestión, aprovecha ahora de cosas que cuando volvamos a la normalidad usted esté como navaja su empresa. Póngase en manos de controller para que revisen, examinen su sección o secciones de gestión de la empresa. En los temas contables, de auditoría, cotizaciones, los pagos, las transferencias de dinero, todo lo que es papel, gestión, plata, impuestos, contabilidad, auditoría. En todas esas actividades hay siempre una posibilidad de meter las patas y a veces se está metiendo todo el tiempo y no se dan ni cuenta. O sea, las cosas están funcionando subóptima. Póngase en manos de controller. Ellos tienen planes para examinar y aconsejar a empresas pequeñas, medianas y grandes. Ahí están los datos. Pregunte, no pierde nada. Puede ganar mucho. La ley Juan Barros es una ley que está proponiendo el gobierno. Juan Barros, recuerden, es este camionero que murió quemado en su camión. Y que tiene como objeto declarar que hayan las mismas penalidades para quienes queman a alguien, o sea, lo atacan mortalmente por medio del fuego, en una cabina de camión o de un vehículo, que adentro de una casa. Con todo respeto, a mí me parece surrealista esta cuestión. Una vez más, como dejando de ver el fondo del asunto. ¿Qué puede importar, pregunto yo, en un país razonable, si la persona a la cual contra cuya vida se atentó mediante el uso del fuego, por ejemplo, arrojándole, como hacen aquí los heroicos luchadores, una molotov a un carabinero? ¿Qué importancia tiene el lugar donde se produce el hecho y el lugar donde la persona atacada muere o queda gravemente herida? Si es dentro de una casa, si es dentro de un camión, si es dentro de un auto, si es en una motocicleta o si es parado en la calle. ¿Cuál es la diferencia entre ser atacado de una forma o de otra en una casa o en un camión? Díganme ustedes. Sobre todo si el resultado es la muerte. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pero eso es lo que está presentando el gobierno, que seguramente la oposición de todas formas se va a oponer. Y yo tampoco veo la diferencia desde el punto de vista procesal o policial. Los Luxinger fueron quemados en su casa. ¿Cuántos han sido apresados y condenados? Por lo que yo sé, Celestino Córdoba. Y se acabó. ¿Cuál es la diferencia? Segunda cosa. ¿De qué sirve tener una ley que agrava las penas en tales o cuales circunstancias si no hay una acción policial, un Estado, que esté dispuesto a llevar a cabo las acciones policiales investigativas para capturar a los culpables? En el caso de Juan Barros, no hay nadie. No se investigó o se investigó mal, no se hizo el esfuerzo suficiente y hasta el día de hoy no sabemos quién fue el que le prendió fuego al camión de Juan Barros. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe o no existe ley? Y eso fue exactamente lo que le hizo ver al ministro Duro, que hasta el momento no ha dado ni una muestra de dureza en nada, al ministro Duro del Interior. Esto es lo que le hizo ver la multigremial de la Araucanía. Le dijeron al señor ministro Duro, el señor Pérez, que la ley Juan Barros no es suficiente. Claro que no es suficiente. Las leyes nunca son suficientes si no hay voluntad para aplicarlas. Miren qué sencillo. Dijeron también en la multigremial al señor Duro Pérez,
Antes era el anestesista, ahora es el duro. Pero no hay mucha diferencia entre uno y otro. Se ha perdido, dijeron, en la zona, la confianza en el Estado. Eso es bastante grave. Bueno, por eso fue que en esa toma de comuneros, mapuches, en municipios salió la gente, finalmente se cabrearon y salieron. Y luego fueron acusados, por supuesto, racistas. Se ha perdido la confianza en el Estado. Y yo la pregunta que hago es, ¿cuál Estado? ¿Cuál es el Estado respecto al cual se perdió la confianza si ya no hay Estado en Chile, literalmente? Salvo cuando se trata de cobrar impuestos, de cobrar contribuciones, ahí sí funciona el Estado. En lo que corresponde a la primera labor de todo Estado desde el principio de los tiempos, desde el primer Estado absolutamente primitivo de una tribu del fondo no sé de dónde, la primera función del Estado, y esto lo explicó Hobbes en su libro Leviatán, es convertirse en el que tiene el monopolio del uso de la violencia, o sea, imponer la paz a los ciudadanos, a los miembros de esa sociedad, quitándole el derecho a usar la violencia. La violencia queda restringida a lo que ahora se llama fuerza pública. En otras palabras, la primera labor de un Estado es cautelar la seguridad, la paz social, mediante el monopolio de la fuerza, de manera tal que si alguien quiere usar la fuerza privadamente, va a ser reprimido, sí, usemos la palabra que corresponde, reprimido, condenado, encarcelado, etcétera, según el caso. Eso no lo está haciendo el Estado chileno. El Estado chileno no solo ahora, sino que hace tiempo dejó caer la Araucanía completamente y hacen solamente una comedia. De repente apresan a unas personas por aquí y entonces empieza la discusión acerca de los derechos especiales que tienen los acusados, como ocurrió con este señor Córdoba, que lo querían mandar, entre comillas, condenado a vivir a su casa y a su comunidad. Mansa condena. Otros han, porque es machi, no sé qué quieren decir con que alguien es machi. O sea, uno mata a alguien, pero si demuestra que uno es machi, brujo en la tribu, alguna cuestión, uno no es culpable, uno es inocente, uno es un luchador social. Entonces, ¿cuál Estado es ese respecto al cual la gente de la Araucanía perdió la confianza? No hay nada a quien perderle la confianza porque ya no hay Estado. La gente no está pensando que tenemos o no tenemos confianza con el Estado. ¿Le vamos a tener o no le vamos a tener confianza al señor Pérez, al duro Pérez? ¿Vamos a darle o no le vamos a darle otra oportunidad? Y ya la gente no piensa en eso, ya dejaron de pensar en eso, señoras y señores. La gente que me manda mail, de una forma o de otra, directamente o indirectamente, me dicen exactamente lo mismo. Nosotros ya no esperamos nada del Estado, no esperamos nada de este gobierno, no esperamos nada de este presidente, no esperamos nada de la justicia, no esperamos nada de la policía. Tenemos que nosotros aguantarnos con nuestros propios medios, así me dicen. Así que fueron bastante suaves los de la multigremial al decir que han perdido la confianza en el Estado, porque en el fondo debían haber dicho ustedes, no sé qué están haciendo aquí, señor Pérez, si no hay Estado del cual usted pueda ser ministro del Interior. Hay simplemente pegas administrativas, que es otra cosa. Eso no es un Estado, eso es un aparato administrativo, eso hay. Un aparato administrativo que cobra impuestos, un aparato administrativo que manda leyes que son rechazadas por lo demás en el Parlamento, un aparato administrativo cuyos empleados del presidente para abajo cobran sueldo. Eso hay. Estado, propiamente tal, o sea, un organismo que fundamentalmente cautela el orden social en un determinado territorio, y eso se llama Estado, un territorio donde vive un número de habitantes, bajo ciertas leyes, etc. Eso no existe. No existe. O como mínimo no existe en la Araucanía. Y de hecho no está existiendo en ninguna parte. Porque ya se han desencadenado fuerzas en nuestro país en virtud de las cuales los delincuentes, por ejemplo, para no ir a los combatientes, los delincuentes se han apoderado de la ciudad. ¿Para qué hablamos de los combatientes que hacen lo que se les da la gana y se llega a ver una represión? Porque esa es la palabra que corresponde, reprimir a los violentos. Cuando llega a haber una represión con métodos que no son letales ni mucho menos, inmediatamente llegan corriendo los, no sé cómo calificarlo, de las Naciones Unidas, o del Instituto de Derechos Humanos, o de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, o de la Asociación de no sé qué cosa, llegan con los ojos desorbitados y sollozando a reclamar de que se ha usado fuerza excesiva. Entonces no hay Estado.
Hay un aparato administrativo que cobra impuestos. Eso es todo. Pero volviendo a los camioneros ahora, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con los camioneros? Yo dije ayer, o anteayer, que considerando los números, los camioneros por el momento me parece no van a hacer un paro. Porque no están, habiendo sufrido mucho y corriendo riesgos, no han llegado a ese límite umbral en que ya simplemente el asunto es totalmente intolerable y están dispuestos a paro y están dispuestos a perder plata y están dispuestos a todo. No han llegado todavía a ese punto de ebullición, pero el agua se ha calentado bastante. Por el momento, entonces, yo creo, cuando digo por el momento me refiero, no sé, semanas, puede ser que semanas esto cambie, uno ya no sabe cómo funcionan los ritmos históricos en este momento en Chile. Viene octubre, con el plebiscito, eso ya en septiembre vamos a ver otro clima en este país. En fin. Permítanme pasar a mi último bloque, amados hermanos en Cristo. A propósito, por Dios, qué cantidad de malas películas en que el protagonista o uno de los protagonistas es Cristo, ahí dando vueltas en las redes, en los Netflix, es espantoso. Qué horror, falta de respeto, ridículo. Estas visiones religiosas del Hollywood son realmente para vomitar. Los primeros que deberían vomitar son los cristianos, porque convierten a su personaje en una especie de mago, de oso, en una cosa así, en un galán. Le falta poner a Brad Pitt haciendo de Jesucristo. Realmente. Pero en fin, vamos a mi próximo bloque. Antes de continuar, tengo un par de cositas más aquí, me parece. Y tengo un libro, además. Lavoclub, amigos, para lavar bien su ropa y en las mejores condiciones con un balón de plástico que tiene 10 litros, les dura mucho tiempo, es hipoalergénico, es biodegradable, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. ¿Qué más quiere? Fuera de eso, usted puede adquirir el suavizante y aromatizante para tener el kit completo, como casi todo el mundo está lavando así ahora, no solo con el detergente, sino con el suavizante. Le queda todo más rico, digamos, el lavado de ropa se hace más grato. Lavoclub, estimados hermanos, contactados con Lavoclub y empiecen a disfrutar de un lavado realmente espectacular. Y para vender casas, departamentos, terrenos, un fondo, lo que sea, cualquier bien inmobiliario, Hey, porque ya saben, es el más rápido. Vende. Ya el solo hecho de vender hoy en día lo convierte por default en el más rápido, porque hay, preguntan ustedes, corredores que meses que no venden nada. Hey se las arregla para vender, así que si usted quiere vender su propiedad, ya sabe con quién tratar. Hey además le puede encontrar un muy buen arrendatario, en vez de un arrendatario penca. Ojo con arrendarle al primero que apareció, después se arrepiente uno, le sabe tasar su propiedad y sabe administrar arriendo si usted es rentista. Y casi siempre dejo para el final, para cerrar el bloque, el ajedrez que ha preparado Pablo Tolosa. Recuerden que este 16, o sea, estamos a cuánto, a 13, 14, en unos 2-3 días más, el Día del Niño. Qué bueno regalarle un ajedrez y ayudarlo no solo a divertirse sin estar mirando pornografía a los 7 años u otras cosas peores incluso que esa. Violencia desatada, animalismo, me refiero a crueldad con los animales. Ahí en YouTube usted encuentra cualquier cosa. Cualquier cosa. No en YouTube, en general en la red. Hay unos sitios en la red oscura que llaman la red de Dark Internet que son espantosos. Entonces, hágalo jugar ajedrez, que desarrolle su capacidad intelectual, que desarrolle su paciencia, que desarrolle su resistencia anímica y que se entretenga. ¿Qué ofrece Pablo? Ofrece la caja con el tablero y las piezas y 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com, que es un sitio muy entretenido, y ofrece el reloj digital, que les he mostrado muchas veces, que ustedes lo están viendo, para completar el cuadro, el paquete completo para jugar ajedrez con tiempo, contra el reloj, como debe ser. Así es que espacioajedrez.com, recuerden, 16 de agosto, Día del Niño, y climatice su casa con Climo. Climo, estimados amigos, es una empresa premiada que le deja su casa o su oficina climatizada. Un aparato que ni se ve, moderno, que funciona con electricidad, conectado a internet. Usted lo controla a cualquier parte del planeta.
gasta muy poca electricidad, por lo tanto, como usa electricidad, no hay combustión de ninguna clase, no hay humo, no hay olores, no hay peligro. O sea, tiene un filtro de aire muy importante en estos tiempos. Las pelusas y cualquier cosa que ande en el aire sirve como ¿cómo diríamos? De portaaviones de los virus, de los bacterias y las cosas. Esa es la realidad. Tiene un filtro. Entonces, vaya poniéndose en contacto con miclimo.com, que muy pronto le va a ofrecer algunas cosas muy interesantes, pero ya póngase en contacto con ellos. Y no, pues no tenía más temas realmente de... Ah, sí, hay un tema más. Se está descubriendo que fue un error muy grave el que se cometió el año 2002, durante la administración de Lagos, de terminar de liquidar la capacidad para fabricar vacunas del Instituto de Salud Pública, que ya venía de hacía rato, digamos, agonizando, ya no traían nuevos equipamientos, se estaba produciendo cada vez menos, estaban realmente boqueando, finalmente los liquidaron el 2002 porque se cayó en ese argumento que es válido para muchas cosas, pero para algunas hay que tener criterio para saber cuándo un argumento es válido y cuándo deja de serlo. La inteligencia consiste en saber, entender cuáles son los parámetros, los marcos dentro de los cuales un argumento funciona, una relación funciona. En matemáticas se nota, pasados ciertos valores las cosas cambian completamente. Entonces se dijo, bueno, pues si para qué vamos a estar fabricando vacuna cuando esto lo podemos comprar, es más barato, porque tener funcionando una planta que haga vacuna es caro, el personal, todo, ¿y para qué? Si no tenemos pestes todos los días y llegado el caso compramos afuera. Ese fue el argumento que es muy válido si se tratara de decir si ponemos o no ponemos una planta para fabricar autos o no. Pero miren ustedes lo que pasó. Y ahora tenemos que esperar que otros países se dignen vendernos, cuando vaya la vacuna, se dignen vendernos y entregarnos a nosotros antes que a otro o al mismo tiempo, no sé, pues depende entonces ahí de cuestiones políticas incluso. ¿Por qué? Porque algún genio decidió en los años 80, 90 que para qué, pues. Y luego algún señor en el gobierno del Lago decidió que ya terminemos de darle un tiro en la nuca a esta cuestión. Y aquí estamos. En Argentina, en cambio, a pesar de todas sus fallas, parece que en eso no fueron tan huevones, perdonen la expresión. Y en Argentina van a fabricar millones de vacunas, van a fabricar la vacuna, no es que la han inventado ellos, la vacuna que se está desarrollando en Inglaterra, en Oxford. Hay varias vacunas, como ustedes saben, que están llegando ya a su lugar, a su momento de la madurez, que ya podrían estarse administrando, diría yo, a finales de año, principios del otro. Bueno, nosotros vamos a tener que, como un país tercer, cuarto mundista, esperar ahí a que nos atiendan, ponernos en la cola a comprar la vacuna. Sería bueno que algún par de gente que tenga un poco de seso en este gobierno, en cualquiera, se pongan a pensar, como hacían antes en Odeplan, un organismo que desapareció hace tantos años, a pensar en estas cosas en grande. ¿Qué cosa necesita un país en situaciones, aunque sean muy excepcionales, pero que cuando llegan son muy graves? Los franceses tienen una expresión para eso. Cuando ellos construyen una planta nuclear para generar electricidad en Francia, gran parte de la electricidad en Francia se genera en plantas atómicas, ellos emplean el principio del cero por infinito, dicen. Construyen unos domos, lo que no hicieron en Chernobyl los rusos, por supuesto, para ahorrar plata. El Partido Comunista que gobernaba Rusia en ese momento consideró que ese era un gasto absurdo. Los domos de las plantas atómicas en Francia son capaces de resistir prácticamente el impacto de un misil. Entonces, seguramente hubo algunos de estos genios que habrán dicho en ese momento, ¿pero para qué? ¿Cuándo va a caer justo un avión arriba de la planta atómica? ¿Cuándo va a pasar alguna cosa tan terrible? En Francia no hay problemas sísmicos, etc. Pero entonces se les dio el argumento cero por infinito. La probabilidad de que pase algo es cercana a cero. Pero si pasa algo, el daño es infinito. Miren ustedes, qué razonable. Bueno, el principio del cero por infinito opera en muchos otros campos y debiéramos empezar a pensar qué cosas tenemos que darnos el trabajo de tener y de costear, por caros que sean, para cuando ocurre ese cero que se multiplica por infinito. Y ahora voy al libro, que es un libro que yo creo que se los he mostrado otras veces, incluso les leí lo mismo, pero me estoy tentado a leérselos de nuevo, porque por supuesto yo no tengo por qué asumir que todos ustedes, los que están viendo este programa, vieron ese programa donde leí. Me refiero a una de las historias que cuenta
uno de los grandes cronistas que hemos tenido, no solamente Joaquín Eduardo Bello, al cual yo he mencionado y le tengo una gran admiración y cariño, a Joaquín Eduardo Bello, uno de los grandes cronistas que ha tenido Chile, pero hubo otros grandes cronistas, importantes cronistas, y uno de ellos Daniel de la Vega, ya fallecido también, que tenía unas crónicas extremadamente interesantes y espero que, yo no sé si se editan todavía, pero ustedes las pueden encontrar en librerías de segunda mano de seguro. Las Confesiones Imperdonables, son como 4 tomos o 3, yo tengo 3 tomos, no sé si había un cuarto. 3 tomos que sacó en su momento la editorial Zigzag, me parece. Sí, Zigzag, esta que tengo yo, es del año del señor ...1962. Muy interesante, muy entretenida. Yo les voy a leer les voy a leer el final solamente, que cuenta la historia de cómo una vez estaba en un restaurante o algo así, y vio como unas personas que empezaron a una persona que alguien le dijo que lo fácil que era poner una compañía de revista, y el tipo se entusiasmó y se empezó a meter en el asunto, y finalmente llega el día en que esta compañía de revista inventada de la nada se presenta. Entonces cuenta aquí lo que pasó en el día del debut, y dice así: el día del debut se abrió la boletería a las 10 de la mañana y empezaron a venderse entradas. La función sería en la noche. Al anochecer ya estaban vendidas todas las localidades. La función comenzó bastante tarde porque se atrasó un músico. Unos trajes no llegaron. Hubo que sustituir un número, suprimir otro, y la gente corría y se estrellaba en el escenario con las facultades mentales trastornadas. Después de la introducción por la orquesta, se levantó el telón. El primer número fue una fantasía oriental, con palmeras y a media luz, algo lánguido que el público no entendió bien. Después vino un sketch malo, que produjo una desilusión grave. No se oía más que la voz del apuntador. Lo espeluznante comenzó en el tercer número, cuando aparecieron las bailarinas y desde la pasarela tuvieron que bajar a dar una vuelta por la platea. El primer momento fue de estupor de las bailarinas y estupor del público. Las muchachas aparecían aterradas. Las habían sacado de cualquier parte y las pobres no habían visto jamás al público cara a cara y solo tenían muchas ganas de llorar. No oían la música y se habían olvidado de todo. Era una fila desigual, grotesca, vacilante, de mujeres demasiado grandes y demasiado chicas, gordas y flacas. Ni siquiera el susto era uniforme. Porque unas tenían el espanto que desorbita los ojos y otras bajaban la vista humildemente y no ocultaban su deseo de meterse debajo de las butacas. Algunos espectadores se reían a carcajadas, otros hacían gestos de mal humor porque se acordaban del dinero que habían pagado por la entrada. El ruido de los comentarios y protestas y algunos gritos subían por encima de la música de la orquesta. Las bailarinas se atropellaban. Comenzó el desorden y un espectador pinchó a una de las muchachas con un alfiler. De la galería caía un griterío creciente. En la platea había muchas personas de pie. Las muchachas, ya completamente perdidas, solo pensaron en escapar de ese escándalo que iba tomando un aspecto temible. Empujándose unas a otras, desorganizadas, volvieron al escenario. En la primera fila de la platea habían algunas sillas de madera que estaban algo desarmadas, y un muchacho les arrancó una tabla y la arrojó al escenario. Varios lo imitaron y muchos maderos cayeron a la escena. Entonces bajó el telón y fue como el reconocimiento del fracaso y una ruptura de relaciones con la sala. Muchos espectadores se enfurecieron y otras sillas fueron despedazadas y sus astillas arrojadas contra el telón. Los hombres trataban de hacer salir del teatro a las señoras y en los pasillos hubo tumultos. Las sillas que iban quedando vacías eran desclavadas del piso y disparadas con estrépito. Mientras los músicos trataban de salvar sus instrumentos, empezaron a caer palos y pedazos de yeso de la galería. Después, el blanco de los proyectiles fue el piano. El propósito era causar el mayor daño. El estruendo era impresionante.
no sé si seguirles leyendo. En alguna parte dice que los carabineros, cuando finalmente llegaron, se podían pasear a caballo dentro de la platea, a tal fue el grado de demolición. Como esta historia, que es muy divertida, y que se llama El fin del teatro, este teatro existía, todo esto es una historia real, la despedida del American Cinema, ese fue el fin. Pero hay historias de todo orden, incluso historias de aparecidos, de personas reales que vivieron o murieron en distintas circunstancias. Sumamente entretenido, muy bien escrito. Yo este episodio de la destrucción del teatro lo he leído miles de veces y todas las veces no puedo evitar reírme. Y ahora tuve que hacer un esfuerzo para no reírme más, para leerles a ustedes. Bueno, amigos, eso sería todo. Espero que disfruten y mañana sábado veré qué puedo ofrecerles que sea de interés y entretenido para ustedes. Muchas gracias y no olviden, amigos míos, que este programa depende absolutamente, en la proporción del 80-90%, de ustedes en Patreon, de las personas que me ayudan en Patreon. Sin eso, simplemente el programa desaparece, así de simple, porque todavía no he logrado, a pesar de mis rezos, de que caiga maná del cielo. Nos vemos mañana.